Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Gema Díaz e Isabel Jordán. Después del éxito de Bella, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui ha lanzado Little Boy, ambientada en un pueblo de California, Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. La película es un homenaje a la paternidad y al poder del amor y de la familia a través de la vida de un niño. Es una historia universal, una historia para todos los que crean en el amor de la familia, en la importancia del padre presente, no ausente, el padre que se preocupa por sus hijos, que está pendiente de la esposa, y cuando el padre se va a la guerra el niño lo sufre, y con tal de que vuelva a casa es capaz de todo, apuntó Eduardo Verástegui. Según explicó, todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado delante de una montaña que no se mueve, pero lo que te lleva a seguir luchando es la esperanza de que esa montaña se pueda mover, es la fe de pensar que puedes llegar a lograrlo, es el amor el que te mueve a seguir adelante. Según contó el actor y productor mexicano, el proyecto comenzó cuando Alejandro Gómez Monteverde, director de la película, descubrió que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, fue llamada Little Boy. Ahí le vino a la cabeza hacer un Little Boy diferente. Una bomba atómica que destruyó, sembró odio y oscuridad contra un Little Boy que construye una bomba de luz y amor. En un momento horrible de la historia como es la Segunda Guerra Mundial, el niño que es despreciado por la gente de su pueblo termina siendo un agente de cambio, un revolucionario y todos estamos llamados a lo mismo, a construir la civilización del amor. Verástegui expresó su deseo de que la película toque el corazón de España, que la gente cuando la vea no se vayan solo entretenidos sino llenos de fe, amor y esperanza, que son tres cosas que no le pueden faltar al ser humano. Comenzamos las noticias de interés nacional con los siguientes titulares. China. Testimonio de sacerdote chino. Irak. El arzobispo de Erbil asegura que los cristianos no confían en poder volver pronto a sus casas. Chile. Miles de peregrinos llenaron el santuario de Santa Teresa de los Andes. Egipto. Buenos resultados para los candidatos coptos en las elecciones. Cuba. Revista Católica. Ya es hora de remover restricciones contra la Iglesia. Pasaremos después a las noticias nacionales. Monseñor Munilla sale al paso de la manipulación del sínodo. Encuentro de estudiantes católicos en Valladolid. La Orden de los Dominicos celebra 800 años de historia. Las obras de Sagrada Familia de Barcelona terminarán en 2026. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa clausura el sínodo. El Papa renueva llamado de paz para Oriente Medio. Cardenal Pell denuncia mala interpretación de la relatio final del sínodo. Catequesis general sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. A pesar de las persecuciones en China, mi padre siempre fue fiel a Cristo y ahora llevo la cruz que durante años él mantuvo en la puerta, oculta bajo un sombrero, y así la mantuvo, aun sabiendo que con ello se arriesgaba a mucho. Yo conservo la cruz como un tesoro, relató el padre Miguel, sacerdote católico que junto a otros 12 millones de feligreses deben afrontar las consecuencias de mantenerse fieles a Roma. China es un país donde los católicos fieles a Roma son reprimidos por negarse a ingresar a la Iglesia patriótica, controlada por el gobierno comunista. Arrestos, prohibiciones y multas son algunas de las dificultades por las que pasan día a día. Sin embargo, en medio de esta adversidad emergen historias de fidelidad, como la del padre Miguel, quien descubrió su vocación a los 7 años, después de que una tía lo acercara a saludar a uno de los 2 sacerdotes que en esa época había en todo el país y que visitaban a los católicos con mucha discreción. Mi tía reconoció a un hombre y me llevó corriendo para saludarle. Aquel hombre era un presbítero. Él me miró fijamente y lo primero que me dijo fue: ¿quieres ser sacerdote? Yo descubrí en su mirada que ser sacerdote era algo muy grande y le contesté inmediatamente que sí, dijo el padre Miguel. Luego agregó que a partir de ese día me di cuenta que el Señor me quería para Él. De niño, recuerda el sacerdote, en mi colegio me presionaban para que dejara la fe. ¿Cómo voy a dejar mi única alegría? La única cosa que me llena el corazón. Era lo que se decía el futuro sacerdote en su interior. Algo que lo ayudó a vivir esta fidelidad fue el testimonio de valentía de su padre, quien a pesar de las persecuciones en nuestro país, él se mantuvo siempre fiel a Cristo. En esa época hubieron momentos en que el gobierno pasaba destruyendo todo material religioso, como Biblias, cruces, iconos, libros. Así, pese a las dificultades, el padre Miguel vive agradecido, pues el Señor me ha ayudado siempre desde pequeño a mantenerme firme en la fe. He aprendido que para Él nada es imposible. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y no ha sido estéril en mí. El Señor me trajo a este mundo para servirle, afirmó.
Más de un año después de haber huido, expulsados por las milicias terroristas del autodenominado Estado Islámico, Daesh, los cristianos de Irak ya no tienen esperanza de volver pronto a sus lugares de origen. Así lo ha declarado el arzobispo católico caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Matiwarda. No se hacen ilusiones de que la liberación de los territorios ocupados se consiga rápidamente. Mientras tanto, nosotros, como Iglesia, intentamos hacerles posible que se queden en Irak. Cuando las personas se dan cuenta de cómo se esfuerza por ellos la Iglesia, se lo piensan 2 veces antes de irse. Durante el verano del año pasado, más de 125.000 cristianos huyeron a los territorios autonómicos kurdos de Irak tras el avance relámpago de Daesh en Mosul y la llanura de Nínive. La mayoría de ellos siguen viviendo allí en condiciones de refugiados. Según Monseñor Guarda, a la Iglesia lo que le importa es proporcionar ayuda humanitaria y pastoral. Gracias a nuestros socios, la situación humanitaria ya se ha estabilizado. Nadie tiene que vivir ya en carpas como hace un año. La mayoría vive ahora en caravanas o en viviendas que hemos alquilado. Además, con el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada, hemos podido abrir 8 escuelas, de modo que hoy en día prácticamente no quedan niños sin escolarizar. El pasado año la situación era, por supuesto, muy diferente. Ahora disponemos de una atención con alimentos bien organizada. A cada familia le proporcionamos un paquete mensual. Ahora bien, si dejara de producirse ayuda del extranjero, esto tendría como consecuencia que más cristianos abandonarían el país, ha comentado el arzobispo. Además de ayuda humanitaria, es decisivo el acompañamiento pastoral, ha subrayado Monseñor Guarda. Recientemente celebramos una fiesta de la fe en la que participaron 1.200 personas. Los testimonios de la gente me emocionaron profundamente. Muchos jóvenes hablaron de la oscuridad por la que han tenido que pasar. Al huir no solo perdieron su casa, sino también la esperanza, la alegría, la confianza y sus sueños. Pero han visto que la Iglesia está con ellos, que sacerdotes y religiosas estaban a su lado, con lo que cobraron nuevos ánimos. Su fe volvió. Quizá no tengan ya casa, pero al menos tienen una fe viva. Como cada tercer sábado de octubre, miles de peregrinos de todas partes de Chile participaron en la 25ª peregrinación al santuario de Teresa de los Andes. En total fueron 90.000 los asistentes que caminaron 27 kilómetros desde Chacabuco al Carmelo, lugares ubicados en la zona de la cordillera de la región de Valparaíso. A pesar del penetrante frío, los peregrinos, en su mayoría jóvenes, comenzaron su recorrido a las 5 de la madrugada llenos de entusiasmo, alegría y enviados bajo el lema «Comprometidos con Jesús en el mundo». Cada peregrino caminó con fervor hacia el templo donde se ubica la tumba de la primera santa chilena, Teresa de los Andes, para vivir un crecimiento personal y comunitario. La tradición comenzó en 1990, cuando un sacerdote junto a un grupo de jóvenes se aventuraron a pernoctar en Chacabuco para orar y compartir experiencias significativas, a ejemplo de Santa Teresa de los Andes, antes de su consagración como carmelita descalza. El vicario de la Esperanza Joven, Padre Francisco Yanca, manifestó que el santuario lleno da cuenta de una iglesia viva que se preocupa de los jóvenes. El éxito de una peregrinación es que le da espacio a cada persona. No es una masa, son peregrinos que quieren encontrarse con Jesús, con los hermanos, y que quieren dar testimonio del Señor en sus vidas. Las noticias que circulan sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones egipcias, que se celebraron los días 18 y 19 de octubre en 14 provincias del Alto Egipto, acreditan buenos resultados para los candidatos coptos presentes en las diversas listas electorales, con excepción de aquellos que han participado en las listas electorales del partido salafista Al-Nur. La formación islamista parece haber sufrido una crisis electoral no alcanzando ningún escaño. La derrota, que según los medios de comunicación egipcios ha sido recibida con satisfacción en los ambientes de los Hermanos Musulmanes, la otra organización política islámica excluida del voto. Los resultados de los candidatos cristianos, refieren fuentes consultadas por la agencia Fides, han sido particularmente brillantes en la gobernación de Minya. Según los sondeos realizados en las urnas abiertas a la Unión Juvenil Maspero, un grupo de jóvenes activistas expresión de la comunidad copta ortodoxa, el porcentaje de coptos que ha votado ha sido superior a los registrados en otros grupos religiosos y sociales. La revista Palabra Nueva del Arzobispado de La Habana, Cuba, llamó a reconocer el lugar que corresponde a la Iglesia en la sociedad y su triple misión, cultural, caritativa y profética, y pidió al gobierno remover definitivamente las restricciones que pesan sobre todas las instituciones religiosas y permitirles desarrollar su trabajo libremente. La libertad religiosa es algo más que la libertad de cultos, recordó la revista en su editorial. Palabra Nueva abordó el proceso que ha significado para la isla las visitas de los 3 últimos pontífices, iniciada por San Juan Pablo II en 1998,
18 como mensajero de la verdad y de la esperanza, y que llegó cuando el país vivía el periodo especial tras la desaparición de la Unión Soviética. Muchos prestaron atención a su mensaje de invitación de apertura al mundo y de no tener miedo a abrir la mente y el corazón a Jesucristo, fuente de verdad y esperanza. Otros no. Incluso una parte del mundo escuchó la invitación del Papa y comenzó a acercarse, pero el liderazgo cubano no reciprocó el gesto. Es común concluir que aquella visita fue solo un paréntesis en la vida del país, aunque en realidad fue mucho más que eso, señaló. Luego llegó Benedicto XVI como peregrino de la Caridad en el marco del jubileo por los 400 años de la Virgen de la Caridad, y además para manifestar su respaldo a un proceso de diálogo nuevo y largamente esperado entre la Iglesia y el gobierno cubano, iniciado en 2010. También dejó en claro la voluntad de la Iglesia de acompañar el proceso de reformas que se había iniciado. Ahora, en septiembre de 2015, llegó Francisco en el marco del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, donde había intervenido en un momento crucial del proceso y dejado allí su huella de pastor. Palabra Nueva señaló que los acontecimientos ocurren distanciados en el tiempo, pero la providencia obra sin interrupción. En ese sentido afirmó que 17 años después se empieza a ver la semilla sembrada por San Juan Pablo II. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha asegurado que el Sínodo de los Obispos sobre la Familia no abre la puerta a que los divorciados que se han vuelto a casar por lo civil puedan comulgar, porque esto es imposible. Algunos pensaban que iba a venir el sínodo e iba a decir que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. Eso no ha sido y es imposible, porque es contradecir la fe de la Iglesia. Si para comulgar hay que estar en gracia de Dios y el divorcio y las nuevas nupcias es adulterio, ¿nosotros quiénes somos para rectificar la palabra de Jesucristo? Es imposible que el sínodo pudiera decirlo y que el Papa pudiera decirlo, porque no tenemos autoridad sobre la palabra de Dios, ha subrayado. Munilla ha criticado que ha habido manipulaciones mediáticas del sínodo y ha negado que esta Asamblea General haya abierto la comunión a los divorciados. Es absolutamente falso, ha subrayado. El obispo ha precisado que en todo el documento ni se menta el tema de la comunión a los divorciados, sino que se habla del acompañamiento de los sacerdotes a estas personas para que estén más integradas en las comunidades cristianas, evitando toda ocasión de escándalo. El único caso en el que los divorciados que se han vuelto a casar podrían ser absueltos por la Iglesia y podrían comulgar durante la Eucaristía, según ha matizado citando la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Familiaris Consortio, sería aquel en el que constata que es humanamente imposible que los cónyuges separados vuelvan a juntarse, y siempre que estos asuman el compromiso de vivir en continencia absteniéndose de los actos propios de los esposos. Mostrar una cara de la Iglesia que muchos jóvenes no conocen, y pensar, hablar, reflexionar sobre el amor, la afectividad y la familia. Esto es lo que buscan el centenar de universitarios de toda España que se han reunido en Valladolid en el 66 Encuentro de Universitarios, una cita que organiza la Asociación Encuentro de Estudiantes Católicos bajo el lema, en esta ocasión, Llamados a Amar. El encuentro de universitarios fue inaugurado por el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, que se dirigió a los jóvenes participantes con la frase provocativa «Dios no hace basura». Además, inició su intervención incidiendo en las dos grandes emergencias de la juventud de hoy, la educativa y la afectiva. Durante el coloquio que tuvieron con Monseñor Munilla, los estudiantes manifestaron con total sinceridad sus dudas ante las heridas afectivas que él había expuesto en su conferencia: el narcisismo, el pansexualismo y la desconfianza. El próximo 7 de noviembre, la congregación fundada por Santo Domingo de Guzmán cumplirá 800 años desde la aprobación de la Orden. En este aniversario tan especial, los dominicos celebran un año jubilar en el que tendrán actividades, congresos y encuentros que se celebrarán hasta enero de 2017 bajo el lema «Enviados a predicar el Evangelio». Según ha destacado el presidente de la familia dominicana y prior provincial de la provincia de España, Fray Javier Carballo, se trata de una invitación a la renovación de la predicación del siglo XXI y ha insistido en la revitalización de la predicación como familia. En los actos previstos para la celebración de este jubileo, Fray Javier Gómez ha explicado algunas de las principales actividades que pretenden facilitar encuentros y renovar la predicación en aquellos ámbitos que son prioritarios para los dominicos y dominicas. Entre los actos principales se encuentran congresos, exposiciones de arte, conferencias sobre diálogo interreligioso y acciones de ayuda social. A partir de julio de 2016 se realizarán varias peregrinaciones por los caminos de Santo Domingo por España, sur de Francia e Italia, en donde se visitarán los principales lugares de su vida y de la Orden.
El templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona lleva en construcción desde 1882. Sin embargo, el actual arquitecto director del proyecto, Jordi Faulí, prevé que se finalizará para el año 2026 y que será tal y como muestra en el vídeo. La Basílica de la Sagrada Familia se llama Templo Expiatorio porque el Santísimo Sacramento permanece expuesto de manera permanente para la expiación de los pecados. El año que viene se comenzará a construir la parte superior de las torres centrales dedicadas a Jesucristo, que será la más alta. Estará coronada con una estrella de 4 puntas y medirá 172,5 metros y no superará la altura de la montaña de Montjuïc, como era el deseo de Antonio Gaudí, que decía que la construcción del hombre no podía superar la de Dios. Las otras torres que también se construirán serán las dedicadas a María y los 4 evangelistas. Con una solemne misa en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco clausuró el Sínodo de la Familia, que desde el pasado 4 de octubre ha reflexionado sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. En su homilía, el pontífice comentó las lecturas de la liturgia del día que nos presentan la compasión de Dios, su paternidad, que se revela definitivamente en Jesús, y señaló que solo el encuentro con Jesús da al hombre la fuerza para afrontar las situaciones más graves. Las últimas palabras del Papa estuvieron dedicadas al agradecimiento de los participantes del Sínodo que hemos caminado juntos. Les agradezco por el camino que hemos compartido con la mirada dirigida al Señor y a los hermanos, en la búsqueda de los senderos que el Evangelio indica a nuestro tiempo para anunciar el misterio del amor de la familia. Prosigamos el camino que el Señor desea, pidámosle a Él una mirada sana y salvada que sepa difundir luz, para que recuerde el esplendor que lo ha iluminado. Sin dejarnos nunca ofuscar por el pesimismo y por el pecado, busquemos y veamos la gloria de Dios que resplandece en el hombre viviente. El Papa Francisco recordó a los cristianos perseguidos en Oriente Medio y pidió que ninguno se desanime en este momento, al tiempo que lanzó un llamado a la comunidad internacional para que sepa adoptar todas las estrategias válidas al fin de lograr la paz. Al recibir en el Vaticano los miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea, el Santo Padre habló de la dramática situación que se vive en Oriente Medio, sobre todo por el terrorismo islamista, y también les pidió a los prelados ser verdaderos pastores con los fieles a imagen del buen pastor. Hoy la situación en vuestras tierras de origen está gravemente comprometida por el odio fanático del terrorismo, que continúa provocando una fuerte hemorragia de fieles que se alejan de las tierras de sus padres, donde crecieron en la tradición. Francisco dijo que este estado de cosas está ciertamente minando la vital presencia cristiana en aquella tierra que ha visto iniciar el camino del patriarca Abraham, resonar la voz de los profetas que llamaban a la esperanza a Israel durante el exilio, fundar las primeras iglesias sobre la sangre de tantos mártires, testimoniar la plenitud del Evangelio, hacer crecer las sociedades con su propia contribución durante siglos de paz en convivencia con nuestros hermanos seguidores del Islam. Sin embargo, nuestros tiempos están señalados por innumerables ejemplos de persecución, también hasta el martirio, dijo en alusión a la situación que viven los cristianos de Oriente Medio. El cardenal australiano George Pell ha asegurado que la relatio final del sínodo no supone una puerta abierta para la comunión de los divorciados vueltos a casar. Sin embargo, otros padres sinodales están adoptando una postura diferente, lo cual puede provocar nuevos enfrentamientos sobre una cuestión que ha dividido y sigue dividiendo claramente a la Iglesia. El cardenal Pell, prefecto de la Secretaría Vaticana para la Economía, le dijo a Catholic News Service que el texto ciertamente está siendo malinterpretado de manera significativa. No hay referencia alguna, tanto en el párrafo 85 como en ninguna otra parte del documento, a la comunión para los divorciados civilmente y vueltos a casar. Eso es fundamental, dijo el prelado. Sin embargo, otros padres sinodales afirman que el texto representa una apertura al discernimiento, basado en un análisis caso por caso de la posibilidad de una absolución y posible admisión a la comunión para algunos católicos divorciados civilmente y vueltos a casar. En respuesta a tales interpretaciones del texto, el cardenal Pell mantuvo que el discernimiento al cual alienta el párrafo 85 en estos casos particulares tiene que estar basado en la completa enseñanza del Papa Juan Pablo II y la enseñanza de la Iglesia en general. La prohibición del acceso a la comunión para los católicos que civilmente se han vuelto a casar, dice, está implícita realmente presente en el documento, aunque no tan detallada como a algunos de los padres podría gustarles. El Señor desea que todos los hombres se reconozcan hermanos y vivan como tales, formando la gran familia humana en la armonía de la diversidad. Fueron las palabras del Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro. La audiencia estuvo dedicada a los 50 años de la histórica declaración Nostra Aetate, el documento del Concilio Vaticano II, que supuso un antes y un después en la relación con el resto de confesiones religiosas, sobre todo con el judaísmo. Se trató, por tanto, de una audiencia interreligiosa. El Concilio Vaticano II ha sido un tiempo extraordinario de reflexión, diálogo y oración para renovar la mirada de la Iglesia Católica sobre sí misma y sobre el mundo.
una lectura de los signos de los tiempos en miras a una actualización orientada a una doble fidelidad. Fidelidad a la tradición eclesial y fidelidad a la historia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El conocimiento, el respeto y la estima mutua constituyen la vía que, si vale de manera peculiar para la relación con los hebreos, vale análogamente también para las relaciones con las otras religiones, aseguró el pontífice. Pienso en particular en los musulmanes que, como recuerda el concilio, adoran al Dios único, viviente y subsistente, misericordioso y omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que ha hablado a los hombres, dijo parafraseando en la propia Nostra Aetate. Así, el respeto recíproco es condición y al mismo tiempo fin del diálogo interreligioso. Respetar el derecho de todos a la vida, la integridad física, a las libertades fundamentales, es decir, la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión y de religiones. En cuanto al futuro del diálogo interreligioso, la primera cosa que debemos hacer es orar, porque sin el Señor nada es posible, Él todo lo puede. El Papa terminó su intervención recordando el próximo Jubileo de la Misericordia, que comenzará el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es una ocasión propicia para trabajar juntos en el campo de las obras de caridad, y a la que se pueden unir muchas personas que no se sienten creyentes o que se encuentran en la búsqueda de Dios y de la verdad. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, doy la bienvenida y agradezco a todas las personas y grupos de diversas religiones presentes en este encuentro para recordar juntos el 50 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Con este importante documento, la Iglesia manifestaba su aprecio y estima por los creyentes de todas las religiones y todo lo de bueno y hermoso que hay en ellas. En estos últimos años han sido numerosas las iniciativas, las relaciones institucionales o personales con las religiones no cristianas encaminadas a promover la amistad y la unión entre los hombres. El Señor desea que todos los hombres se reconozcan hermanos y vivan como tales, formando la gran familia humana en la armonía de la diversidad. El mundo nos mira a nosotros, los creyentes, nos llama a colaborar entre nosotros y con los hombres y las mujeres de buena voluntad que no profesan alguna religión. Es importante continuar con un diálogo interreligioso abierto y respetuoso que ayude a conocerse más y afrontar juntos muchos de los problemas que afligen a la humanidad, como el servicio de los pobres, a los excluidos, a los ancianos, la acogida a los migrantes, el cuidado de la creación, así como asegurar a todas las personas una vida más digna. Debemos dejar un mundo mejor de como lo hemos encontrado. Y para favorecer este diálogo, lo más importante que hacer es rezar, la oración. Cada religión según su propia tradición. Con el Señor todo es posible. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el 5º Congreso de la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI, que se celebra en Madrid, así como a los grupos venidos de España y Latinoamérica. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Gemma Díaz e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.